Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. Yo soy Maya Kershen y hoy tenemos un programa impresionante porque contamos con invitados e invitadas especiales para hablar de la cultura que gira en torno a la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Vamos a recibir la visita del artista plástico y arquitecto Carlos Rulli. Vamos a hablar de una muestra que está realizando en homenaje a distintas mujeres en este mes, en el mes de marzo, el mes de la mujer. También vamos a estar escuchando las recomendaciones de la diputada nacional Ximena García, que nos va a hablar de los gustos que tiene, de la provincia que representa, qué podemos ver, qué podemos escuchar, qué podemos leer. Bueno, todo eso lo vamos a conocer de la mano de la diputada Ximena García y también recibimos a otro diputado nacional en el piso porque va a estar con nosotros Eduardo Tonioli. Él es diputado nacional por la provincia de Santa Fe, así que vamos a hablar de la cultura de su provincia, vamos a hablar también de las propuestas culturales que giran en torno a la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Pero les cuento que tenemos otro invitado más, un invitado muy especial porque nos visita en el piso el embajador de Armenia, Jovanes Viravian. Él estuvo en la presentación de la muestra fotográfica que está realizando David Jacobian. Es una muestra que nos muestra cómo es Armenia, cómo es el país, y quien estuvo en el día de la inauguración fue nuestra compañera Sofía Raimundes, que habló con el protagonista, con el fotógrafo. Vamos a ver qué nos contaba. Bienvenidos otra vez a un móvil de Todo Cultura. Les cuento que estamos trabajando en vivo en la planta baja del anexo A con el artista David Jacobian, que es uno de los principales fotógrafos armenios. Vamos a hablar con él y con su traductora justamente en este marco del 30º aniversario de las relaciones diplomáticas entre la República Armenia y la República Argentina. Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cuál es la importancia de esta muestra, ¿no? ¿Y cómo se realizó la curaduría? ¿Por qué piensa que las imágenes representan a la cultura armenia? Elegimos las fotografías intentando, por un lado, mostrar los paisajes de Armenia para que sea interesante desde el punto de vista cultural y por el otro lado mostrar el rico patrimonio cultural e histórico que tiene Armenia. Es por eso que intentamos hacer como una puerta hacia Armenia, presentar a Armenia desde sus distintos aspectos. Bien, y para conocer un poco de la historia, ¿no?, de este artista, ¿cuándo comenzó en esta carrera artística de la fotografía y cómo decidió entonces inmortalizar estos momentos que llegaron aquí a la Argentina y que justamente forman parte de la cultura y del acervo armenio que ahora se está exponiendo en nuestro país? Soy fotógrafo desde el año 2002 y me acabo de dar cuenta de que son 20 años. Para mí la fotografía no es un trabajo, es un estilo de vida, y en cuanto a las fotografías que se exponen, las elegimos en conjunto con la embajada, intentando mostrar a Armenia de una manera que sea interesante tanto para los armenios, para que la conozcan un poco más, como también para los argentinos, para que tengan como un primer contacto con Armenia y les interese y tengan ganas de viajar para ver todo con sus propios ojos. Bien, por último, ¿cuáles van a ser los próximos proyectos de David Jacobian entonces relacionados con la fotografía? ¿Va a seguir trabajando en Armenia o quiere expandir los horizontes? No, mi objetivo, claro está, es seguir trabajando y viviendo en Armenia, seguir retratando Armenia y viajar alrededor del mundo para presentar mi trabajo, para que todos conozcan un poco mi bella patria. Y ahora sí, como les contaba, para poder hablar de esta gran muestra fotográfica de David Jacobian, trajimos a el embajador de Armenia, Jovanes Viravian, un invitado muy especial, así que muchas gracias por venir al piso de Todo Cultura. ¿Cómo está, embajador? Muchas gracias por invitar y su interés. Y por supuesto, todo eso no sería posible sin directa ayuda y asistencia y colaboración de Dirección de Cultura de Honorable Cámara de Diputados. Por eso mis sinceros agradecimientos, por supuesto. No, bueno, de hecho, esta muestra marca también un vínculo de 30 años de Armenia con Argentina. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo es esa relación?
relación? Esa relación es, por supuesto, muy, muy buena porque desde Armenia consideramos a Argentina como un país amistoso, un país muy importante, con quien colaboramos ya 30 años. Por supuesto, nuestra amistad entre dos pueblos, argentinos y armenios, viene de muchos, muchos años. Y primeros armenios han llegado a Argentina a más que 100 años, escapando del genocidio Armenia-Argentina, dados un hogar, un segundo chance, una segunda oportunidad para vivir, construir y simplemente sobrevivir. Y por eso, por supuesto, nuestras relaciones interpersonales vienen de muchos años, pero Armenia, actual República de Armenia, cuenta solo 30 años de independencia después de caída de la Unión Soviética, y por eso nuestras relaciones solo cuentan 30 años. 30 años de la formación, 30 años también de relaciones. Y bueno, recién veíamos fotografías de este artista, de David Jacobian, donde podemos conocer un poquito de Armenia. Pero me gustaría a través suyo, embajador, que nos pueda contar también un poco más sobre la cultura, porque tal vez en Argentina muchos lo que conocemos es la gastronomía, que es fantástica, pero ¿qué otras características podemos encontrar en la música, en la danza? Entiendo, muchas gracias por la pregunta, porque es así, en Argentina conocen a armenios, pero la República Armenia actual no es muy conocida, vamos a ser sinceros, ¿no? Y por eso ese era uno de los objetivos era explicar un poco, abrir la ventanilla o puerta a Armenia, a mostrar qué es Armenia actual, porque si gastronomía, música, danzas, bailes, están claro, en Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba, en otras provincias de Argentina, pero por supuesto República Armenia cuenta muchas más interesantes cosas, vamos a decir. Armenia es un país milenario y también, ¿cómo se llama? Muestra fotográfica se llama Armenia milenaria y joven. Milenaria porque el pueblo armenio viene desde miles y miles de años, pero como república, como país, es muy joven. Y por supuesto Armenia, si empezamos a hablar de historia de Armenia, eso va a durar muchísimo, pero por supuesto Armenia siempre es muy atractivo, muy interesante y tiene, por ejemplo, primeras iglesias del mundo, primeras iglesias del cristianismo, como primer país que adoptó cristianismo como religión estatal. Nuestro alfabeto usamos desde el año 405. Es impresionante. Es decir, sí, hay un montón de cosas. Por ejemplo, primeros viñeros que hacen vino, testigos, estaban encontrados en Armenia, entre otros también países, por supuesto. El primer zapato está en Armenia. Es decir, el primer zapato también en Armenia. Sí, que descubrieron en el mundo, primero que cuenta de años, no sé, 5.000, 6.000 años, está en Armenia. Es decir, Armenia es una cuna de civilizaciones y lo más importante al destacar que no es que hemos encontrado en territorio de Armenia que todo esto estaba hecho de otra civilización. No, claro. Desde inicios de tiempos en esta tierra vivieron armenios y ellos han construido esta parte del mundo, vamos a decir. Una civilización muy avanzada entonces para la época, porque fue precursora de instituciones o de herramientas que hasta hoy en día siguen vigentes. Sí, así es, pero también nuestro objetivo es tener más años que vienen. Somos una nación milenaria, pero queremos tener más años que vienen, más futuro de años, y por eso, por supuesto, nuestros todos objetivos están dirigidos al futuro. De hecho, en la muestra también estuvo el secretario general de la Cámara de Diputados, Juan Manuel Chepi, que envió un saludo especial del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. ¿Cómo fue ese evento? Quiero que nos cuente un poco, porque estuvo presente en el lugar, quiénes estuvieron presentes, qué fue lo que sucedió. Sí, primero muchas gracias por su presencia importante, saludos, y también a otros diputados que eran diputadas presentes. Eso valoramos mucho. ¿Y por qué hemos organizado en Cámara de Diputados? Porque desde Embajada y Armenia damos mucha importancia a relaciones diplomáticas y, por supuesto, diplomacia parlamentaria. Esta es una área de trabajo que tenemos que cumplir con eso. Por ejemplo, en Armenia ya tenemos formado hace 2 meses, 3 meses, un grupo de amistad con Argentina que incluye todos los grupos políticos, poderes políticos, y es muy importante para nosotros también tener en esta Cámara Honorable grupo de amistad con Armenia. Y por supuesto, diplomacia parlamentaria cada día tiene más importancia y con eso podemos abrir más puertas, me parece. ¿Cree que la cultura es un puente de comunicación entre Armenia y Argentina?
por supuesto, claro. Todos en Armenia conocen Carlos Gardel, Astor Piazzolla, Maradona, todos. Messi. Sí, claro, como sin eso. Y por supuesto, de nuestra parte queremos traer más Armenia a Argentina y tener más Argentina en Armenia, porque para cualquier contacto, para cualquier relación, primero que tienes que conocer, ¿no? Sí. Y hoy día es muy bueno, es muy fácil conocer a Armenia, porque primero tenemos un pequeño armenio acá, calle Armenia, plaza Armenia, restaurantes armenios. Totalmente. Está presente, es decir, si alguien quiere viajar a Armenia puede empezar hoy, por Palermo, por algún lugar donde hay mucha presencia armenia, pero también hoy día Armenia es muy cerca, porque solo con una conexión con, no sé, en Frankfurt, en París, ya puedes estar en Armenia, y si ya estás en Europa, no sé, solo un billete de 30 euros y ya estás en Armenia. ¿Usted nos invita, embajador, a ir a Armenia? Estaría un placer. ¿Seguro? Sí, siempre. Ahí la producción va a estar contenta también, ¿eh? Muy bien. Pero para ir cerrando, embajador, también quería preguntarle, bueno, ¿qué es lo que falta en este trabajo en conjunto diplomático que usted está encabezando aquí en Argentina para poder conocer de fondo la comunidad armenia? Porque como bien dijo, tenemos una plaza que se llama Armenia, tenemos lugares, instituciones, conocemos gente o la comida, pero ¿qué falta para que tenga mayor presencia la comunidad armenia en Argentina? Claro, durante 30 años estaba hecho muchas cosas. Por ejemplo, desde 1992 Armenia eligió Buenos Aires como primera embajada en toda América Latina. De su parte, Argentina en 2010 eligió Ereván como primera embajada argentina en nuestra región. Es decir, de verdad hemos hecho muchas cosas, visitas de alto nivel, firmado un montón de documentos muy importantes, pero por supuesto yo creo que siempre puedes y tienes que hacer más. Y por eso, por supuesto, siempre hay muchas posibilidades, muchas interesantes puertas que ahí podemos abrir juntos. Embajador, realmente es un placer tenerlo en el piso, escuchar hablar también de la cultura de Armenia, y me alegra que estén generando este vínculo recíproco con Argentina. Así que esperamos muchas más muestras, muchas más actividades para poder estar presentes allí. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, un placer. Bueno, Hovhannes Viravian, embajador de Armenia. Estuvimos hablando de una gran muestra fotográfica que está ahora en el anexo A de la Cámara de Diputados y que se puede visitar de forma presencial, pero ahora nos vamos a ir a otro lugar. Nos vamos a ir a la provincia de Santa Fe porque hay una diputada de la UCR, Ximena García, que nos hace recomendaciones locales. Vamos a escuchar cuáles son. Hola, soy Ximena García, diputada nacional por la provincia de Santa Fe, y en esta oportunidad quiero recomendar a dos artistas santafesinos. Uno es Mario Baresi, fundador de Madam, espacio cultural, quien da talleres de teatro y talleres literarios. Es director teatral y da clases de teatro a chicos, a niños, adultos, jóvenes y personas con discapacidad. Hace obras de teatro que son realmente increíbles, muy recomendable para todos. Por eso también les pido que los acompañen, que los sigan, para que pueda seguir desarrollando su arte. Y el otro artista que quiero recomendar es también de la provincia de Santa Fe, de San José del Rincón, se llama Julián Marcipal, y es un artista que toca folclore a través de un instrumento muy novedoso, un corno. Así que queremos que lo conozcan, que lo acompañen, que lo sigan, para que puedan seguir desarrollando y desplegando su arte en todo nuestro país y en nuestra provincia. Hicieron consumistas a los de afuera del sistema, mal alimentados con zapas Nike. Vecino, tú no eres el enemigo. Nativo mutante, ser argentino. Y Santa Fe es una provincia hermosa y queremos meternos de lleno para conocerlo mejor, así que recibimos en el piso en este momento al diputado nacional Eduardo Tonioli del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe. Bienvenido, diputado, ¿cómo está? Gracias por la invitación, el gusto es mío.
Bueno, recién estábamos viendo algunas recomendaciones de una colega de Ximena García, también de la provincia de Santa Fe, sobre acciones culturales de la provincia, ¿no? Música. Quería preguntarle a usted, ¿qué nos puede recomendar de la provincia para que conozcamos? Mira, Santa Fe es una provincia donde la cultura cumple un rol fundamental, donde ocupa gran parte de la atención de la población y de quienes eventualmente la visitan, ¿no? Bueno, recién veíamos expresiones musicales. Santa Fe tiene autores reconocidos nacional e internacionalmente, ¿no? Podemos hablar desde Juan José Saer, que nació en una localidad Cerodino a 40, 50 kilómetros de mi ciudad, de Rosario, sí. Hasta en el norte al padre Castellani, ¿no es cierto?, en Reconquista. Es decir, autores de fuste que expresan un poco parte de esa gran cultura santafesina, ¿no? Que en parte tiene que ver con el litoral, con nuestro Paraná, en parte también con otras zonas importantísimas de nuestra provincia, ¿no? Bueno, me interesa también conocerlo mejor a usted porque si bien es politólogo, es profesor también en ciencias políticas, está vinculado con el ámbito de la cultura. Hizo varias declaraciones de interés a fines del año pasado cuando comenzó aquí en la Cámara Baja y hay uno que me llamó mucho la atención que es de un podcast. Quería preguntarle sobre ese podcast. El título, principalmente, a ver, déjeme ver si lo encuentro, porque lo tenía... La segunda muerte del dios punk. Ahí está, la segunda muerte del dios punk. Bueno, el podcast es un formato que conocí durante la pandemia, como muchos lo hicimos, a veces para ocupar el tiempo, los tiempos muertos, ¿no? Esos tiempos de encierro, y la verdad que me enganché muchísimo. Hay distintos tipos, algunos más dialogados o programas de radio pasados a podcast, y otros que son más de investigación, de relatos, de historia de vida, y este en particular lo realizó un periodista, un joven periodista de la ciudad de Rosario, Nicolás Maggi, y me interesó porque es alrededor de un hecho que fue público en la ciudad de Rosario. Básicamente es muy difícil, recomiendo que escuchen el podcast, explicarlo en pocas palabras, pero básicamente de un hecho donde se viralizaron una serie de audios sobre un supuesto ataque de un joven que era conocido en la ciudad de Rosario porque tocaba en el centro, en la peatonal, música punk y con un atuendo particular, era muy referenciado. Se lo denunciaba como autor de un ataque con burundanga en el que había drogado a una chica. Y bueno, de alguna manera eso se viralizó. Finalmente, con el tiempo se demostró que no había sucedido nada de eso. Hay toda una discusión en torno a el efecto de esta droga, la burundanga, ¿no es cierto? Y claro, la viralización de supuestos ataques, efectos, se cruza un poco con una situación real, efectiva, concreta, que es el miedo, ¿no es cierto?, que provocan, bueno, hechos de ataques en la calle, violencia de género, etcétera. Digo, sobre una situación real, concreta, que genera... que sucede, claro. Que sucede cotidianamente, se produce el cruce con esta historia particular de una persona que además tenía afecciones, ¿no es cierto?, psíquicas, evidentemente. Bueno, esto generó toda una situación de conflicto, un proceso judicial, y finalmente el fallecimiento por suicidio de este joven Javier Mesina, ¿no? Este caso terrible que cruza, ¿no es cierto?, situaciones de nuestra vida cotidiana, las nuevas tecnologías y lo que sucede con las viralizaciones de audios o de acontecimientos. Lo que se conoce como un scratch también, ¿no? Cuando se empieza a viralizar. Virtual, etcétera. Sí. Bueno, y este podcast me parece que con mucho cuidado lo aborda, lo problematiza, la cuestión de la violencia de género, la cuestión de la violencia que vivimos en nuestra sociedad cotidianamente, las nuevas tecnologías, la viralización, el escrache y la responsabilidad que tenemos que tener todos, pero sobre todo también los medios de comunicación a la hora de difundir una información, ¿no? Me parece un trabajo fantástico, muy cuidado, muy bien producido,
Y bueno, de ahí la declaración de interés, ¿no? De interés del podcast. La segunda muerte del dios del punk, así se llama el podcast. Del dios punk, sí. Me parece que es interesante repetir también el nombre en este contexto. Estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer también. Claramente. Venimos del día de ayer, del 8M, así que también poder conocer perspectivas, investigaciones periodísticas, siempre suman a la construcción social. Seguro. Y de hecho no es la única declaración de interés que realizó, porque también declaró de interés el libro El deporte en la cultura del encuentro, deporte y fe, que es de Víctor Francisco Lupo. ¿Por qué eligió ese libro para declararlo? Víctor Lupo es una persona muy ligada al deporte, fue funcionario nacional de ese área, pero es sobre todo alguien que moviliza algo que se llama el movimiento social del deporte, sí, que es un espacio en el que confluyen representantes de instituciones deportivas, deportistas, gente como Víctor que teoriza en torno al tema, que ha impulsado leyes importantísimas en nuestro país, ¿no es cierto?, como la asignación por hijo en el deporte, bueno, distintas iniciativas que tienen que ver con consolidar también esa otra expresión cultural que es nuestro deporte, y sobre todo en su perspectiva social, ¿no? Ese deporte que crece de abajo para arriba, que construye redes, ¿no es cierto?, en nuestros barrios, en nuestros territorios, que es un motor para fundamentalmente la educación, ¿no? Claro. Y Víctor tiene una serie de textos, de libros importantísimos, algunos de la historia del deporte argentino. Este en particular refiere al deporte y a la figura, de alguna manera un poco omnipresente en el texto, del Papa Francisco, ¿no? Y su mirada, entre otras cosas, también ante este fenómeno de honda raíz social que es el deporte, ¿no?, tan importante. Claro, como a través del deporte también se llegan a las acciones sociales, ¿no? Exacto. Es muy interesante, pero bueno, también quería preguntarle por qué son varias las declaraciones de interés en aspectos culturales que realizó. ¿En qué momento surge su interés por la cultura? En realidad no digo, todos somos seres culturales de alguna manera, ¿no? Todos en relación en nuestra vida cotidiana nos encontramos participando de distintos espacios, siendo más pequeños, bueno, participado de algunos ámbitos que tenían que ver con la cultura, instituciones, después ya más grande y ya por decisión propia, accionar propio, bueno, he participado de instituciones como el Centro Cultural Arturo Jaureche en Rosario, que mucho tiene que ver con la cultura, nuestra cultura popular, y mucho con el pensamiento nacional, ¿no? Y bueno, siempre en nuestra práctica cotidiana, nuestra militancia, nos encontramos con este tipo de referentes, ¿no es cierto? Ellos sí, de una perspectiva mucho más desde una mayor formación, si se quiere, trayectoria en la materia, con los que, bueno, tenemos algún tipo de relación, y de ahí declarar de interés alguna de estas perlitas que para nosotros son expresión de lo mejor de nuestro acervo cultural, ¿no? Bueno, y de hecho la cultura, recién decía usted, somos culturales, ¿no? Me diga de usted, me hace... Bueno, está bien, lo puedo estudiar. Perfecto, estamos en un programa cultural, si no podemos hablar de vos. Claro. Pero, diputado, quería preguntarte también, nosotros somos culturales, somos sociales, recién Sí. bien decía eso. ¿Qué pasa con la cultura hoy en día? Porque somos culturales, somos sociales, pero a un día del 8M y de un reclamo social que estamos haciendo todas las mujeres, hay cosas que siguen sucediendo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa en la cultura que no podemos todavía cambiar el trato hacia la mujer? Uh-huh. Bueno, porque la cultura no es ajena a nuestra vida cotidiana y a otros ámbitos donde esto sucede y se reproduce de la misma manera, ¿no? Me parece que ahí hay dos carriles. Uno es el del Estado, indudablemente que tengo para mí que ha hecho avances, ¿no es cierto?, importantísimos. Quizás uno de ellos y el más importante, aunque parezca
digo, aunque todavía no veamos las consecuencias concretas de la ley Micaela, Sí. Porque la educación tiene necesariamente un rol a jugar, ¿no es cierto?, en todo esto. Bueno, yo soy militante del Movimiento Evita, sigo siendo compañero de Micaela García, aunque no esté, pero lo sentimos así. Y para nosotros la misma vida, el mismo derrotero, el mismo final lamentable de Micaela fue todo un golpe muy duro y también Claro. o sea, aprendimos de eso, ¿no? Aprendimos de esa enorme lección de vida que fue la vida de Micaela. Y indudablemente esto nos abre al otro camino. Digo, hay cuestiones que tienen que ver con el Estado, con las leyes, y hay otras que tienen que ver con lo social, con la comunidad, y cómo nosotros cambiamos, no porque nos lo diga alguien, sino porque de alguna manera vamos construyendo otra sociedad y tomamos conciencia de que esto es así, cómo cambiamos determinadas prácticas, también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Mientras estoy acá, por el tratamiento de algunas leyes importantísimas para nuestra patria, para la Argentina. Bueno, tengo una compañera, mi mujer, mi pareja, que durante todos esos días que no estoy en mi ciudad cumple determinadas tareas que, Claro. Bueno, uno intenta. Bueno, esta actividad laboral es compleja, ¿no? Pero que sean compartidos, ¿no? Y pienso en compañeras legisladoras mujeres y como todo se hace mucho más cuesta arriba, ¿no? Claro. Pero bueno, eso digo, acá también voy conociendo el Congreso, voy conociendo porque entré en diciembre y veo que, por ejemplo, hay un ámbito, un espacio de primera infancia, un jardín de infantes, no sé cómo está referenciado, al que muchos me han señalado como un espacio bellísimo. Sí. Y bueno, tiene que ver con eso, es en este caso una decisión de un ámbito estatal, de una institución, de generar ese espacio y de poder generar condiciones de igualdad para varones y mujeres, ¿no? Bueno, recién decías, acabo de comenzar, empecé Sí. en diciembre, hasta el 2025 lo tenemos seguro aquí en la Cámara Baja, así que quería aprovechar para preguntarle también dentro del ámbito cultural si tiene objetivos de proyectos culturales para presentar en la Cámara Baja o qué le gustaría que se pueda tratar en la Cámara Baja. Mira, no tengo en particular, o por lo menos hoy tengo la prioridad puesta en algunos proyectos que a priori uno diría vamos a lo más burocrático de la Cámara, no estarían caraturados o que tengan que pasar por la Comisión de Cultura, más allá de los que citaste que son declaraciones de interés, que para mí tienen tiene importancia, ¿no? Porque uno a partir de eso está valorando una obra artística, Claro. un libro, una actividad cultural. La comisión que tiene que formarse aún. Como Ahora todas, la próxima salvo comisión. presupuesto y Y finanzas, todas las otras están a formarse, ¿no? Pero sí hay algunas leyes. Yo hice referencia a la de la asignación por hijo en el deporte, que la cité específicamente porque es una ley que ya 7 años de haberse aprobado, resta que se ponga en funciones, ¿no? Claro. Y lamentablemente, bueno, en el medio tuvimos un gobierno, tengo que decirlo, que tomó la decisión explícita de boicotear esa ley, el gobierno de Macri, y después nos agarró la pandemia y algunas otras prioridades presupuestarias. Pero es una ley que indirectamente, además de sostener a nuestros pibes y la posibilidad de hacer actividades deportivas, sería de enorme ayuda para las instituciones deportivas, para los clubes y sobre Claro. todo para los clubes que menos recursos tienen, porque esto permitiría con un extra en la asignación por hijo que niños, niñas, jóvenes, adolescentes puedan acceder a una actividad deportiva y pagar por ello, con esto financiando a los clubes, que no tengan que depender de la buena voluntad Sí. de algún funcionario, algún legislador, alguien que hace un aporte, una donación.
sino que ya directamente sea algo que un sostén desde de el la Estado... misma comunidad, ¿no? Con Claro. el apoyo del Estado, pero de la misma comunidad, porque el pibe y la piba que está en un barrio y que quiere hacer una actividad deportiva, en general va a ir al club de su barrio, ¿no? Claro. Que a veces se sostiene con la pollada, con la peña, con la actividad que hacen los grupos de padres y madres, y que debería poder sostenerse. Tendría que ser algo que ya pudiera funcionar automáticamente, ¿no? Desde el Estado, y no estar rebuscando diferentes formas para poder sustentarse de ese modo. Diputado, le agradezco muchísimo, un placer gracias. haberlo tenido aquí en el piso. Gracias. Esperamos recibirlo nuevamente, A ya disposición. sea con nuevos proyectos culturales o nuevas actividades. Lo esperamos en Todo Cultura. No se vayan porque nos vamos a ir un corte, pero después de la tanda lo tenemos a Carlos Rulli, artista plástico, está haciendo un homenaje a las mujeres también, así que no se vayan. Y bueno, ahora les voy a hablar un poco del día de ayer, porque ayer fue 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Se celebró ese día en homenaje a las trabajadoras y a las mujeres que lucharon por la igualdad de género, por la igualdad de derechos, por la no violencia contra ellas. ¿Podemos decir hoy que llegamos a varios logros? Sí, podemos decir que logramos varias cosas. Logramos el voto femenino, entre otras tantas cosas. Pero nos falta muchísimo. Hay muchos aspectos que todavía nos falta un largo camino por recorrer. Un camino que nos lleve a la no violencia contra nosotras, a respetar nuestro cuerpo, a respetar nuestros derechos, a tener las mismas oportunidades en el trabajo, en la vida, a llegar a la igualdad. ¿Por qué menciono esto en un medio de comunicación? Porque tenemos una gran responsabilidad como comunicadores sociales para que estos temas también se puedan tratar en la casa, porque el cambio no es solo de nosotras. El cambio es de todos y es de todas. Dicho esto, preparamos un informe para contarles por qué el 8M. Vamos a verlo. Lejos de ser un día festivo, el 8M es una conmemoración reivindicativa de la lucha por los derechos de las mujeres. ¿Pero cuándo comenzó? ¿Por qué es el 8 de marzo y no otra fecha? Todo comienza en 1908, con una manifestación de mujeres en New York, demandando menos horas de trabajo, mejor paga y derecho a voto. Al año siguiente, el Partido Socialista Norteamericano declara el Día Nacional de la Mujer, el 28 de febrero. En Copenhague, Clara Zetkin impulsa el Día Internacional de la Mujer y se define como fecha el 19 de marzo. En 1911 se celebra por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 19 de marzo en Austria, Dinamarca, Suiza y Alemania. A los 6 días, el 25 de marzo, se produce el trágico incendio de la fábrica en New York, donde mueren 140 mujeres. En 1913 se da una manifestación de mujeres rusas en campaña por la paz y el fin de la Primera Guerra Mundial. Esto ocurre el 23 de febrero, pero del calendario juliano, que se usaba en Rusia y que corresponde al 8 de marzo del calendario gregoriano occidental. Se acuerda entonces fijar esa fecha para el Día Internacional de la Mujer. Y a partir de ese entonces se van sumando países, año a año, a esta celebración conmemorativa. En diciembre de 1977, la Asamblea General de la ONU invitó a todos los estados a que proclamasen, de acuerdo a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, una jornada como Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El 8 de marzo de 2017, organizaciones feministas de más de 50 países impulsaron el primer paro internacional de mujeres para visibilizar la violencia machista en todas sus formas y expresiones: sexual, social, cultural, política y económica. Y bueno, hablando del 8M, del día tan importante
que fue ayer. Bueno, nosotras con el equipo de mujeres de TV también estuvimos presentes, ¿no? Reclamando por la igualdad y por nuestros derechos. Y en este contexto tengo un invitado muy especial en el piso, porque está con nosotros el artista plástico y arquitecto Carlos Rulli. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenido, Bien, ¿cómo le va? Gracias. Está con una muestra muy linda aquí en la Cámara Baja que se llama Mujeres que intervinieron en la historia, un homenaje a distintas mujeres, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Tendría que agradecer a todo el equipo de ustedes y sobre todo al Museo de la Legislatura por brindarme este apoyo para poder exponer en este lugar. Quiero que me cuente un poco de la muestra en la que está exponiendo. Ustedes están homenajeando a distintas mujeres. ¿Cómo surge la idea del proyecto? Bueno, hace quizás un año atrás, con el contacto que tuvimos con la legislatura, se planteó la posibilidad de hacer una muestra justamente en este recinto. Y surgió, ¿por qué no hacerlo en el Día de la Mujer y homenajeando a mujeres? Y la idea prendió, gustó, entonces bueno, busquemos en el mundo de las artes, de la ciencia, de la cultura, qué mujer podía ser el ícono para hacer una especie de ejemplo, de una guía para seguir. Y ahí empezaron a surgir todas las ideas, todas las variables y todos los personajes. Y fue una tarea muy difícil porque empieza a aparecer el tema de la competitividad. O sea, si tenemos que elegir una mujer en un solo rubro que represente a todas, aparecían miles de mujeres. Y eso es bueno, entonces. Sí, no, es muy bueno. Sí, había porque muchas además, opciones. En lo personal, yo he descubierto personajes que uno lo tenía así al pasar el nombre, pero al empezar a estudiar un poco su actividad, lo que hicieron, han hecho cosas maravillosas y realmente se merecen ser homenajeadas y no estar en el olvido. ¿Y qué fue lo que definió a cada una de ellas? Sé que, por ejemplo, en la muestra está el homenaje a María Elena Walsh como una de las mujeres destacadas. Bueno, no me voy a mencionar todas porque se extendería mucho el programa, pero, por ejemplo, mencionaste a María Elena Walsh. ¿Quién no nació con sus cantos? O sea, yo tengo la voz de mi abuela cantándome esas canciones de la niñez. O sea, claro, es una maravilla. Hermoso. O sea, la educación, no creo que no haya ningún argentino que no haya pasado por ese momento. O haber disfrutado esa voz maravillosa de Mercedes Sosa. Sí, de Mercedes Sosa. Tenemos o Lola Mora como escultora. ¿Quién no se ha quedado horas mirando esa escultura? O la pintura de Raquel Forner, las películas de María Luisa Bember. O sea, son mujeres que han trascendido más allá de esta confrontación sana, digamos, entre hombres y mujeres. Ellas han logrado superar esa barrera y han logrado éxitos maravillosos. Por eso creo que se merecen el lugar que corresponde de ser homenajeadas. Bueno, justo mencionabas a Lola Mora y Lola Mora realizó obras para el Congreso de la Nación. Hoy hay en la explanada sobre la avenida Entre Ríos 2 esculturas que son réplicas de las originales, que son de Lola Mora, y ella cuando construyó estas obras se paseaba por los pasillos del Congreso con pantalón, las manos en los bolsillos, con boina, en una época donde eso ya era una controversia total y absoluta. Pero además exponer una obra tan maravillosa, que es una escultura donde hay que hacerle usar mucho la fuerza física, que estaban circunscritas solamente al género masculino, y aparecer con una obra tan maravillosa hecha por una mujer, eso fue una revolución. Y que sufrió censuras, además. Terriblemente. Por eso creo que ella y estas mujeres que son homenajeadas, cada una en su rubro, ha pasado esa barrera, ese límite. Y lo cual nos lleva a hacer muchas reflexiones en este momento, de decir, bueno, creo que hay una palabra que es importante para igualar esos dos géneros, que es el respeto. El respeto mutuo, el respeto de un lado y realmente el respeto hacia las mujeres. Claro. Y como artista, bueno, artista y arquitecto. Iba a decir arquista. Me iba a juntar. Arquitecta dice mucho. Ahí está, perfecto, porque están muy vinculadas. ¿Qué viene primero? ¿El Carlos Rulli arquitecto o el Carlos Rulli artista? ¿O vienen de la mano? Bueno, en lo personal, viene muy de la mano porque desde muy chico siempre quise ser arquitecto y desde muy chico tuve lo que le dice mucho es un don, un talento a desarrollar, que es la parte de tener la facilidad de poder dibujar y pintar y hacer arte. Pero generalmente ambas pertenecen a las artes mayores y conviven y van juntas. Para la gente, en el sentido de que son las artes mayores, hay tres: la pintura, la escultura y la arquitectura. Claro. Que son aquellas artes en las cuales uno realiza la obra y después, al dejarla, siguen por sí mismas viviendo.
Es distinto que la música, que se necesita un instrumento, un elemento para que el sonido suene. Hay que recrearlas nuevamente, claro. Salvo que sea un CD. Se cierra el libro y no. En cambio, la pintura siempre va a estar mostrándose por sí misma y entonces eso genera una pasión de que conviven. O sea, a veces cuando hago pintura estoy haciendo arquitectura al mismo tiempo, porque tienen mucho en común y al revés en las otras artes. ¿Hay una base entonces que se construye primero en cada pintura? Sí, puedo decir que en tanto las tres artes, la base y la formación y la creación de las mismas son los mismos elementos. ¿Y cuáles son los elementos que elegís, que priorizás a la hora de crear en la parte artística? Bueno, sobre todo está relacionado con la formación que uno lleva. O sea, ¿cuál es la diferencia de un artista con otro? Es toda su formación cultural y de vida que uno viene trayendo desde que nació. Entonces, cuando yo proyecto o realizo una obra, tanto en las distintas áreas, siempre voy a tener experiencias vividas que me van a ir tomando para poder hacer ese tipo de obras. Como recién hablamos, el María Elena Walsh. Claro. Tengo una base de recordar, y cada vez que la dibujaba o tomaba ese cuadro, me venía a la mente todas esas canciones. Entonces toda esa emocionalidad está plasmada en cada obra. Exacto. Y después la obra habla por sí misma y el receptor experimentará sus vivencias respecto a ese cuadro. ¿Cómo es el mundo? Ahora me interesa conocer y meternos en profundidad del mundo del arte. Veníamos hablando de género, del homenaje a las mujeres en tu muestra justamente de mujeres que intervienen en la historia. Es un homenaje a mujeres relevantes de la historia argentina. Entonces quería consultarte cómo es el rol hoy en día de las mujeres en el arte. ¿Qué espacio tienen? Hay una cosa muy importante, tocaste algo muy importante. Lamentablemente en el arte venimos con digamos, un muro en el cual parece que está relacionado solamente al hombre. Y las mujeres son relegadas. Recién en este siglo podemos decir que son muy pocas las mujeres que trascendieron y superaron con una brillante talento. En Argentina tenemos varias de ellas, pero son pocas a comparación en el porcentaje a lo que respecta a los hombres. Se destaca Marta Minujín, Lola Mora, pero son contados con los dedos de la mano. Y eso, yo lo que estoy viendo, que a futuro esto va cambiando. Porque en la pirámide, digamos, del arte, la parte de arriba están ocupadas por ese porcentaje mínimo porque trascendieron esa barrera. Claro. Productos de que las galerías de arte, los museos, hay una especie de, ¿cómo puede ser una mujer que pueda realizar este tipo de cosas? Ahora, cuando vamos a la base social vemos que en los talleres de arte, el estudio de arte, la preocupación, el ejercicio, todo, hay más porcentaje de mujeres que de hombres. O sea que van ganando espacio. Claro. Y en un futuro van a ir ocupando ese escalón superior las mujeres. Van rompiendo el techo de cristal, ¿no? Exacto. En la arquitectura... Y son muy talentosas. Yo estoy muchas veces participando en talleres, en diversas jam que se hacen, y veo mayor porcentaje y grandes mujeres con mucho talento que lamentablemente todavía no tuvieron la oportunidad de que se le abran la puerta para poder exhibir. Hay una dificultad de museos, hay dificultad de galerías y hay un elemento que todavía muchas no lo descubrieron, que son las redes sociales. Hoy en día las redes sociales son tan importantes porque pueden exhibir sus obras por ese medio y no tuvieron ninguna traba que las puedan coartar. Aprovecho para preguntarte eso, las redes sociales, que es una ventana, ¿no?, de exhibición del trabajo que cada uno hace. En este momento que, bueno, ahora estamos ya saliendo paulatinamente de la pandemia, ¿no? Algo que nos agarró de prepo a todos y que a los artistas los afectó también en gran medida porque cerraron todos los lugares, que no se podía visitar centros de exposiciones, muestras. ¿Cómo fue atravesar la pandemia como artista? Bueno, en mi caso particular, yo me aislé completamente y me dediqué al estudio de ciertas prácticas como la figura humana, estudiar más anatomía, estudiar más forma, más figura. Entonces aproveché ese tiempo que antes no lo estaba dedicando para poder crecer y aprender más. Hoy en día estoy haciendo un tratado de ese tipo de estudios y bueno, después lo volcaré en las redes sociales para que esté al alcance de todos. Pero otros colegas han aprovechado de hacer colecciones de arte y las publicaron en
las redes, porque era el único medio. Y se han creado muchas galerías virtuales. Hoy en día es algo para mí que yo creo que es maravilloso, pero tiene un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque al haber tanta cantidad de exhibiciones o de muestras personales, el gran desafío para el observador es saber cuál elegir. Claro. O sea, pero para el artista también no le da la posibilidad de trascender fronteras, porque hoy desde Argentina uno puede exhibir... Mi caso es que en mi red social, o sea, mi Instagram, tengo contactos con artistas de Europa, Estados Unidos, Canadá, hasta ha llegado imágenes a Japón. O sea, nos han permitido tener contactos y poder ver qué se está haciendo en otro lado del mundo, cosa que antes era mucho más difícil. Bueno. Antes teníamos que esperar que una publicación salga en el diario o en alguna revista exclusiva de arte para podernos informar. Hoy en día lo tenemos en el momento. Bueno, Carlos, un placer tenerte en el piso y poder hablar de arte y sobre todo de tu muestra de mujeres que intervinieron en la historia, que se puede visitar aparte en el Congreso de la Nación. Está en el anexo A. ¿Hasta qué fecha se puede visitar? Hasta el 22 creo que era. De marzo. Perfecto. Cualquier cosa después lo confirmamos bien. No se preocupen, acá siempre lo vamos a comunicar en Todo Cultura, así que un placer, Carlos Rulli, tenerte aquí en el piso y esperamos tenerte nuevamente en otro momento. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y un saludo a todos los miembros de Cultura. Muchas gracias. Bueno, me vale. Y bueno, seguimos porque tenemos más novedades. Tenemos curiosidades del Congreso. Vamos a ver qué novedad o qué historia oculta que todavía no conoces tenemos para contarte. Hoy, en Curiosidades del Congreso, vamos a conocer la historia de la famosa Ley 13.010, que tiene su origen en 1947, cuando el gobierno del general Juan Domingo Perón anunciaba una batería de medidas importantes, conocidas como el Plan Quinquenal. Pero vayamos un poco al contexto. Habilitados por la Ley Sáenz Peña de 1912, en aquel tiempo los únicos aptos para votar eran los varones mayores de 18 años, nacidos en Argentina y residentes en alguna de las por entonces 14 provincias del país, ya que Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chaco, Formosa y Misiones eran considerados territorios nacionales y por lo tanto no eligieron autoridades hasta las elecciones de 1951. Fue entre 1946 y 1947 que se empezó a tratar la ley. La oposición tenía contradicciones. Los radicales siempre apoyaron el voto femenino, más aún el sector de Frondizi, pero dar el voto implicaba beneficiar al peronismo porque sabían que las mujeres lo iban a apoyar masivamente. Los conservadores estaban en contra, bajo el argumento tanto de la especulación política del peronismo como del que no había tiempo suficiente para instruir a las mujeres en cuestiones cívicas, que se carecía de padrones electorales y que la participación de la mujer en la vida política iba a dividir a las familias. Sin embargo, el 9 de septiembre de 1947, una multitud de mujeres se agolpó en las inmediaciones del Congreso de la Nación para exigir a los legisladores la aprobación de la ley del sufragio femenino. Días más tarde, el 23 de septiembre de 1947, se promulgó la Ley 13.010 y Eva Perón regaló uno de sus discursos más memorables. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Julieta Lantieri, feminista y gran responsable de impulsar esta ley y los derechos de las mujeres, fue la primera mujer incorporada al padrón electoral en América Latina. Exigió empadronarse porque cumplía con los requisitos, convirtiéndose en la primera mujer en la historia argentina en poder votar. Si bien la ley se promulgó en 1947, recién en 1951 las mujeres acudieron masivamente a las urnas.
qué lindo es poder contarles también sobre un momento histórico, el voto femenino, y lo plasmamos en este breve informe para que puedan conocer un poco cómo se gestó y cómo llegamos a eso. Estamos llegando ahora al final del programa, pero no nos vamos a ir sin antes contarles las actividades que se vienen por delante en la Cámara de Diputados de la Nación en cuanto a la cultura. Y empezamos por la Biblioteca del Congreso, porque el miércoles 9 de marzo a las 10 de la mañana se abre la inscripción para la audición de nuevas voces en el coro de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ahí pueden ingresar a la página oficial bcn.gov.ar y poder inscribirse para una audición. Luego, hasta el 11 de marzo, continúa disponible el curso online de Historia del Arte 2021, que trata el Renacimiento, el Manierismo, el Barroco y el Rococó, a cargo de Anabela Sánchez. Y además se encuentran abiertas las inscripciones para el curso que Anabela Sánchez va a dar para el 2022 bajo el título Arte Contemporáneo. Vamos a otra actividad y nos vamos al cine en el Auditorio Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, porque el jueves 10 de marzo a las 6:30 de la tarde se va a proyectar Encontrando a Vivian Maier. Y el martes 15 de marzo a la misma hora, a las 6:30 de la tarde, se va a poder ver Yo le disparé a Andy Warhol, 2 grandes películas del cine para poder disfrutar en la Biblioteca del Congreso. Y ahora sí, nos vamos a las recomendaciones de la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación, porque desde el 8 de marzo, desde el día de ayer hasta el 18 de marzo, se encuentra la muestra Mujeres que intervinieron en la historia de Carlos Rulli, a quien acabamos de entrevistar. En el anexo A va a contar con una inauguración, además, el próximo martes 15 de marzo a partir de las 2 de la tarde. No se lo pierdan, es una muestra para disfrutar de homenaje a grandes mujeres. El martes 15 de marzo a las 3 de la tarde se realizará un acto presencial en el Salón de Pasos Perdidos. Se llama Nuestra Historia, Nuestros Derechos. Se realiza en el marco de los eventos por el Día Internacional de la Mujer y tendrá un contenido artístico y una muestra permanente en el hemiciclo del Palacio que se incorporará al circuito de visitas guiadas. La inauguración que tiene esta muestra está prevista para el martes 15 de marzo a las 3 de la tarde. Y ahora sí, hasta el 2 de abril se encuentra abierta la convocatoria al concurso literario Cartas de Malvinas. Así que quienes quieran participar, ingresen a diputados.gov.ar, bajan el scroll hasta la sección de cultura y allí van a encontrar las bases y condiciones para poder participar. Y ahora sí, llegamos al final de Todo Cultura. Los y las espero el próximo miércoles a las 23 horas por la pantalla de DTV. Hasta luego.